Muy buenos días a todos. Bueno, por fin llegó el invierno, parece, ¿no? Estábamos preocupados. Creo que es el invierno más cálido que registra la historia. Escuchaba el otro día. El invierno en el hemisferio sur más cálido que se ha registrado. Así que un fenómeno global. Una señal más de que las cosas realmente están cambiando para el planeta, para el mundo, ¿no? Comento también que estuvimos el día viernes en la casa nuestra con el grupo de jóvenes, perdón, el jueves, y hicimos ahí un fogón y tuvimos un calor, una calurosa conversación en realidad con los jóvenes al aire libre en la noche. Fue un momento precioso, es como íntimo, con mucha libertad, con mucha alegría también, ¿no? Lo pasamos bien. Y se conversaron temas muy interesantes también. Bien, qué lindo ver el grupo cómo está creciendo. Realmente crece, se ve que crece, que va desarrollándose, que hay cosas nuevas, inquietudes nuevas que se aprenden todas en conjunto también. Y para nosotros es un privilegio poder estar con ellos, realmente tener ese tiempo de compartir. Así que le damos gracias al Señor Jesucristo por este grupo de jóvenes y el equipo que los está liderando. Gracias, Señor. Bueno, hoy día voy a continuar un poco en el tema del domingo pasado, a partir del Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 6, en donde Jesús hace esta declaración tan importante, esta metáfora que viene a ser algo para nosotros casi literal, que dice: yo soy el pan de vida, ¿no? El pan que alimenta y que desciende del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, dice el Señor. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Es una declaración tremenda para los que escuchaban en ese momento, para los religiosos de su tiempo, que alguien pudiera decir esto, ¿no? Es como una especie de canibalismo espiritual. Coman de mí, coman mi cuerpo. Pero son palabras profundas, ¿no? Y que tienen un significado para nosotros trascendental. Y hemos estado entendiendo un poco a qué se refiere, en qué sentido lo dice el Señor. Así que vamos a orar para pedir la guía del Espíritu Santo esta mañana, Señor. Y que tú nos enseñes, Padre. Como dice la palabra, tú eres el que enseña toda la verdad, Señor. Queremos aprender de ti esta mañana, Señor. Escudriñar lo profundo de tus secretos, Señor. Y que esta palabra sea guía y lámpara a nuestros pies en nuestro caminar diario, en nuestro futuro, Señor, nuestra proyección aquí en la tierra y en la vida eterna, Señor. Gracias, Dios, gracias, Jesucristo. Tú eres el Verbo, Señor, hecho carne. Y gracias por el Espíritu Santo, Señor. Pedimos tu guía esta mañana, Señor. Amén. Esta declaración entonces nos habla de la relación que Jesús busca tener con los creyentes, con los discípulos.
este alimento espiritual que Él ha provisto y que sacia y que quita el hambre más fundamental nuestra, el hambre que tiene nuestra alma, que es el hambre de Dios. Cuando uno sacia esa hambre, empieza a encontrar entonces satisfacción, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo se satisface con la verdad de Dios y empezamos a encontrar sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. ¿Por qué existimos? ¿Por qué fuimos creados? Muchas veces también, ¿por qué hemos vivido las situaciones y circunstancias que vivimos? ¿Por qué estoy pasando por esto en este tiempo? Para todo ello Dios tiene una respuesta, ¿no? Y lo más importante es que al comer de este pan, este alimento que Él nos da, lo que busca Jesús es establecer con nosotros una relación profunda, permanente, constante. Llénense de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Aliméntense de mí. Y como veíamos, Él es el Verbo, la palabra de Dios. Y de ahí entonces nosotros hacemos la relación de que el alimento que nuestra alma necesita, este alimento fundamental, es la palabra de Dios. Y de esa forma, Jesús, el Verbo, se adentra en nosotros. La tragamos, la palabra. Es como que al leer la Escritura, la Biblia, ya no son solo palabras que captan nuestro cerebro, nuestra mente, y que archivan, ¿no es cierto?, información. Es algo mucho más grande, más profundo. La palabra está viva. ¿Por qué? Porque Jesús está ministrando esa palabra por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahí está esa relación. Esa palabra que es depositada en el interior nuestro, yo pienso que es el corazón, ¿eh? El corazón es el que guarda la palabra. Para mí siempre el corazón ha sido el centro del alma. Y hace poco se descubrió, hace unos años atrás, que el corazón, en el corazón hay un grupo de células que son semejantes a las neuronas. Hay células que piensan, que están formando parte del corazón. Y esas células envían información al cerebro. Y el corazón tiene pensamiento. Y Dios dice que Él conoce los pensamientos del corazón. Y se cumple lo que dice la Escritura. Y la ciencia lo descubre hace unos pocos años. Qué increíble. Y ahí está entonces la palabra en el corazón. Jesús en el corazón. Una relación profunda. Y si vemos en los versículos siguientes de Juan 6, vamos a ver dos verdades que son verdades que nos corresponden tal vez a nosotros ejercer, porque Jesús viene en forma de la palabra, Él permanece, nosotros la tragamos, pero también nos toca a nosotros hacer algo, ¿no? Así como el alimento se ingiere y produce algo en el cuerpo, un desarrollo, ¿no? Algunos nos desarrollamos cada vez más y hay algunos que están hiperdesarrollados, pero mucho alimento. Pero la palabra no produce eso, así es que pueden comer todo lo que quieran. No está escrito que haya que ayunar de la palabra, todo lo contrario. Produce algo en nosotros, ese efecto. Y dos dos verdades que el Señor nos habla,
en Juan 6, versos 56 y 57. Hay un hecho fundamental aquí, que es parte del desarrollo o el crecimiento que da la palabra operando y obrando en nosotros, ¿no? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo por el Padre, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Esto para muchos viene a ser un problema. ¿De qué está hablando? ¿De qué se trata esto? ¿Es que yo dejo de ser? ¿Tengo que dejar de ser? ¿Tengo que anularme? ¿Voy a ser otra persona? ¿Voy a dejar de ser yo? ¿Eso es lo que quiere Jesús? ¿Anularme como persona? Para nada. Si no, ¿qué sentido habría sido el ser creado por Dios si Dios va a querer anularnos a nosotros? Una contradicción. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Primera cosa, Jesús permanece en mí. Y después dice, el que me come, él también vivirá por mí. Segunda cosa entonces, vivir por medio de él. Él permanece en nosotros y nosotros vivimos por él. Cuando habla de permanecer, esta palabra en el lenguaje original quiere decir que permanece, que está, que se queda, que acata también. Yo creo que tiene el sentido de que el Señor se queda con nosotros y que no se va. Está hablando de una permanencia no momentánea, no por un momento, no por los instantes nomás en que estamos nosotros tal vez leyendo la Escritura, apartados, ¿no es cierto?, y captando, sino que Él habla de una permanencia concreta, constante y eterna. Él permanece para siempre con nosotros. No es un visitante. Cuando Jesús llega a nuestra vida, no viene de visita, Él viene a hacer morada, es decir, a quedarse. Permanece en nosotros. ¿Se dan cuenta? El que recibe a Jesús ya no está solo. Puede que esté solo. El que recibe a Jesús tiene la compañía de Dios en su vida. No está solo. Los solteros que reciben a Jesús no están solos. Las solteras que reciben a Jesús no están solas. Tienen a Jesucristo en su vida, tienen su compañía. Los adultos mayores que están solos ya no están solos. Están con Jesús. Y permanece ahí. Permanece para quedarse. Y esta compañía, en la forma de la presencia de Jesús con nosotros, produce algo, ¿no? Debiera producir paz. ¿Estoy acompañado? ¿Tengo la mejor compañía del mundo? ¿Dios está conmigo? Puede que esté pasando situaciones difíciles, una enfermedad, una quiebra, una decepción, pero Él está conmigo. La permanencia de Jesús también, y esto es bien importante,
debiera producir en el discípulo una quietud, una vida quieta, una tranquilidad, una persona tranquila, moderada, sobria, que no se afana, que no es impetuoso, que no es apurón, que no es impaciente. Qué hartas cosas, ¿no? Podríamos seguir así. Pero el Señor era así. La Escritura lo muestra cómo Él era, cómo actuaba Él, incluso cómo era su enojo. Súper controlado. Y podían estar ahí a punto de apedrearlo, y dice que Él pasaba por en medio de ellos y no lo veían. Si hubiera estado histérico, nervioso, angustiado, se habría notado, pero Él pasaba tranquilo en medio de la multitud que buscaba, ¿dónde está?, para apedrearlo. Y Él pasaba en medio y nadie lo veía. Una persona quieta. Él produce esa forma de quietud porque tenemos conciencia de que Él está en control, ¿cierto? Él está en control de las cosas. A veces vemos que en la cristiandad, ¿no es cierto?, vemos creyentes que no son tranquilos, que son impacientes, que se afanan por cumplir cosas. Y lo peor de todo, personas que afanan a otros, que los apuran, que los estorban, que los molestan, que están ahí constantemente poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Ven una debilidad y con el afán de perfeccionar al hermano, están ahí, ¿no es cierto?, de alguna manera, tratando de perfeccionarlo. Ese temperamento refleja una ausencia de Jesús. Estamos carentes realmente de su paz, de su tranquilidad, de su visión. Falta esa quietud, falta esa tranquilidad. El consejo de Dios. Claramente la palabra dice cómo nosotros debemos ser con los débiles en la fe, ¿no? Misericordia, ¿no? Levantarlos, apoyarlos. Y bueno, ante ciertas situaciones de disciplina, está claro, en la iglesia hay un orden para la iglesia, para hacer disciplina. Lo que dice después, el segundo aspecto también, Él también vivirá por mí. El creyente vivirá por Él. Yo me preguntaba esto, ¿qué significa vivir por Él? ¿Qué quiere decir? Vivir, yo viviré por Él. Viviré por medio de Él, en vez de Él. ¿Cómo? Y bueno, siempre cuando uno se pregunta estas cosas, yo voy al idioma griego, ¿no? ¿Qué significa? Es una preposición, una palabra que muy breve, ¿no? No es un sustantivo ni un verbo, sino que es una preposición que quiere decir propiamente que atraviesa de un lado a otro, que pasa por el medio de y que lo atraviesa con éxito. Entonces, por un lado, yo pienso que es una idea de traspaso, que nosotros debemos estar traspasados, atravesados por Jesús. Y la palabra dice que la palabra es viva y eficaz y que parte el alma en dos, ¿no? Y que atraviesa y llega y revela lo profundo de nosotros. Entonces tenemos que estar como atravesados por Él
Y que eso también puede ayudarnos o ser la forma de nosotros atravesar dificultades, situaciones difíciles, como atravesar un río. Siempre, bueno, ustedes saben, ustedes atraviesan ríos constantemente, ¿no? Pero cuando uno atraviesa un río hay una clave, porque uno cree que tiene que atravesar por la parte donde es más angosto el río, ¿ya? Pero resulta que donde es más angosto el río es más profundo. Y donde el río es más ancho, el río es más bajo. O sea, en el sur, siempre cuando los caballos cruzan, ¿no es cierto? A veces la gente va cabalgando y atraviesa un río, siempre atraviesan por la parte más ancha, porque ahí es más bajo y van apoyando los pies. Donde el río es angosto, generalmente es profundo, se produce un socavón. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Cómo uno atraviesa el río? No siempre guiados por la vista. Hay que seguir el consejo de Dios. Y Dios tiene que estar con nosotros para eso. Dios tiene que estar en nosotros para enfrentar situaciones muchas veces difíciles. Ríos que nos toca atravesar. Circunstancias que nos toca vivir. Tribulaciones. ¿Cuántos mártires seguramente les tocó enfrentar situaciones que ninguno de nosotros nunca ha enfrentado? Y quizás no la vamos a enfrentar. Pero ahí estaban parados así, amarrados en un poste sobre una pila de madera impregnada con aceite y una persona con una antorcha ahí al lado. Eso es un río profundo, ¿no? Y la persona ahí esperando la muerte. Eso pasó muchas veces. Muchas veces. Los circos romanos, decapitaciones, horcas, distintas cosas que muchos mártires vivieron. Y tenían que estar aguardando la muerte con Cristo, atravesados por Jesús. Si no, realmente habría sido una situación desesperante, terrible. Pero ellos son mártires. Pasaron esa tremenda prueba y hoy día están con el Señor. La palabra dice también que habla de esto, ¿no? De estar atravesado, de que nuestro cuerpo, nuestra carne debe estar crucificado juntamente con Cristo. Eso es otra forma también de este traspaso. Nuestra carne está crucificada juntamente con Cristo, está en la cruz. Y nosotros estamos muertos para con la carne, pero vivos para con Dios. Y los muertos no reclaman, pues. Los muertos están quietos ahí. No pueden decir nada. Es una forma de quietud. La carta a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso pasa cuando uno crucifica su carne.
La muerte de Jesús actúa sobre el pecado y luego actúa entonces el poder de la resurrección. Y la persona es levantada en vida nueva. Y los que se levantan en vida nueva necesitan el pan de vida, no el pan añejo. Tienen que comer este nuevo pan constantemente. Es una necesidad vital para el creyente. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no soy yo el que vive. Ya no vivo yo con mi antigua manera de vivir, con mis debilidades, con mis fortalezas, con mis creencias. Ya no viven esas cosas. Ahora son otras cosas, ¿no? Otra fortaleza, otras creencias. Definitivamente el Señor nos lleva a enfrentar la vida de una forma distinta, ¿no? Y es necesario, créanme que es necesario para el hombre de este mundo esta verdad. Porque vemos la realidad, miramos afuera y vemos que el mundo tiene esta dualidad, ¿no es cierto?, tan fuerte. Por un lado el éxito, el dinero, los placeres de la vida, y por otro lado el mundo está lleno de decepciones, de tristeza, de apatía, de dolor, de muerte, ¿no? Está lleno de eso. Buscaba yo en el tema de la depresión, por ejemplo, ¿cómo estamos acá en Chile? ¿Ustedes saben que Chile es uno de los países con mayor tasa de depresión del mundo? Del mundo. Síntomas de depresión. El 16% de la población de Chile tiene síntomas de depresión que deriva después en un diagnóstico de depresión que es alrededor del 6%. Estamos hablando de mucha gente, ¿no? Y esto es lo que se registra en encuestas nomás. ¿Cuánta gente queda fuera de eso, no? Fuera de esas encuestas. Depresión. Solamente la depresión. En el mundo más de 600 millones de personas tienen depresión. Imagínense la cantidad de gente. 2 o 3 países enteros, todos deprimidos. Es una enfermedad de este tiempo. Yo creo que siempre ha existido, pero hoy día es como que se ha logrado establecer ese diagnóstico, ¿no? Seguramente antes era otra cosa, ¿no? Pero siempre ha estado ahí. El ser humano se deprime. ¿Por qué? Porque no logra objetivos, no logra entender situaciones, no logra entender el sentido de la vida en muchos casos. ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué me voy a levantar? Prefiero quedarme en la cama. ¿Para qué voy a hacer algo? ¿Para qué voy a comer siquiera? ¿Qué sentido tiene? Necesita el mundo el alimento que Dios da. Necesita el mundo el pan de vida. El mundo necesita a Jesucristo. Puede que un momento de la vida sea bueno, un instante. Hay momentos de alegría, de gozo, pero tarde o temprano llega a sacar la cuenta, ¿no? Tremendo estar solo, sin Dios. Creo que es muy difícil, muy difícil. Y nosotros recibimos
el alimento de Dios, su verdad, ¿no? Él permanece con nosotros para siempre, para siempre. Y Dios lo hace de una forma perfecta, porque su permanencia, como decía yo al principio, es porque Él ha dado una función al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para producir este efecto. No es una cosa de palabra nomás. Aquí hay un poder, una unción que se traspasa. Una unción que está en acción. Primera de Juan 3:24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo produce la confirmación, ¿no es cierto?, de la permanencia de Dios por medio de su palabra. Y ojo que dice guardar sus mandamientos. O sea, no es simplemente recibir, sino que guardarlo, ¿no? Eso es lo que decía anteriormente, que la palabra llegue al corazón, sea depositada en el corazón y el corazón la va a poner en marcha. La va a poner por acción. Eso es guardar. Es como que, no sé, ¿ustedes se acuerdan de Popeye? ¿Se acuerdan lo que le pasaba cuando comía espinaca? ¿Sí? ¿Sí? Algo pasaba, ¿no? Y las piernas se le movían así como tirabuzón y se levantaba y levantaba los músculos, ¿no es cierto? Y podía derrotar al gigante. Siempre tenía ese mismo gigante que lo andaba persiguiendo ahí. ¿Ah? Y se quedaba finalmente con su novia ahí. Olivia se llamaba. Hay un poder que se pone en acción cuando ingerimos esa palabra, ¿no? El verbo, esa verdad. Y el Espíritu Santo entonces es ese poder que actúa sobre nosotros y que actúa permanentemente. No es un instante tampoco. La permanencia de Cristo es que nos empodera para siempre. Siempre está el Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo no es que va y se viene, el Espíritu Santo llega para quedarse. Fíjense que cuando Él les habló estas verdades, ¿no es cierto?, a los discípulos, los discípulos estaban extrañadísimos de que les estaba hablando de esto, ¿no? Y dice, a partir del verso 60, dice que muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y después dice que muchos, a partir de ese momento, se apartaron, se fueron. Y yo creo que aquí esta verdad es la que marca el límite entre la religión y la relación. O sea, por un lado están los religiosos que quieren seguir a Jesús en forma religiosa, ¿no? A través de principios, de cosas, pero que no están dispuestos a ser traspasados, a ser crucificados, a que Cristo viva en ellos y que ellos vivan por Cristo. Es algo mucho más grande. Y ahí entonces se produce un quiebre. Y algunos dicen, no, esta verdad es muy dura. Y el Señor les decía a sus discípulos, ¿los escandaliza esto? ¿Están escandalizados por esto que escuchan? ¿Están espantados acaso por lo que les estoy diciendo?
¿Se escandalizan por esto? Como resultado de esto, dice la palabra, muchos de sus discípulos se apartaban y ya no andaban con él. O sea, literalmente dejaron su presencia. Dejan su presencia. Entonces aquí hay una elección. O seguir a Cristo en sus términos o simplemente dejarlo ahí nomás. Como un consejo, como una cosa buena, pero no estoy dispuesto a que Él viva en mí. Y eso finalmente se traduce en que la persona se aparta. Se aparta porque, como decíamos la semana pasada, el mundo también tiene un alimento. El mundo siempre va a tener un alimento llamativo, así como apetitoso, digno de buscar también y que despierta mucha hambre en nosotros. Muchas cosas. Puede ser la tecnología, puede ser el éxito, puede ser la fama, puede ser una gloria que es la gloria del mundo también. Podemos buscar esa gloria. El ser humano necesita algo más siempre. Y si no la recibe de Dios, la va a buscar en el mundo. Y finalmente eso significa muerte, destrucción. ¿Por qué? No porque la persona se vaya a morir, ni le vaya a ir mal, a lo mejor es millonario, pero simplemente ya no tiene a Dios en su vida. Y eso es muerte. Es muerte. Pedro le dijo cuando el Señor les planteó esta cosa, ¿no es cierto? ¿Ustedes no se van? ¿Están escandalizados por esto? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Pedro lo tenía claro, él sabía, no podía ir a ninguna otra parte, no tenía dónde ir. Fíjense, después de conocer a Jesús, una persona que realmente lo recibe, que recibe su verdad, ya no tiene dónde ir, no tiene dónde más ir, no puede ir a ninguna otra parte. No hay ni siquiera una ballena donde podamos escondernos en el vientre de una ballena, porque ahí no, también Dios te saca de ahí. No tienes dónde ir, porque no tienes que ir a otro lugar, tienes que ir a ninguna otra parte. Quédate ahí, donde Dios está. Y se acabó. Y finalmente, con esto termino. Con temor y temblor, Dios ha dado un modo también de enseñar la palabra, de recibir la palabra, de ministrar la palabra con el Espíritu Santo, ¿no? Actuando, pero Él dispone de pastores y maestros. Y pastores que pastorean, pastores que enseñan, pastores que guían. Jeremías 3:15 dice, entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Fíjense, la responsabilidad que tiene uno. Impartir el conocimiento y la inteligencia de Dios. ¿Quién soy yo para hacer eso, Dios mío? Tremenda responsabilidad. Pero yo no la haría si Jesús no estuviera aquí. En mi fuerza, imposible. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes, dice Hebreos 13, verso 17. Obedezcan a sus pastores.
háganlo con alegría y no quejándose, por favor. Realmente la queja es algo muy, muy desmotivante. Cuando la persona se queja, a veces hay quejas solapadas, ¿eh? Como, mire, yo lo habría hecho de otra forma, ¿sabes? Estuvo súper bonito, pero yo lo habría hecho de esta manera. Con alegría. Es cosa, ¿no es cierto?, importante para el discípulo el querer ser guiado. Y yo tengo consejería todos los días miércoles y jueves principalmente, en la tarde. Hay semanas en que hay una sola, pero debería estar llena la agenda. Pero la verdad, ¿saben qué? Que la persona evita a veces llevar y exponer su vida ante el pastor, porque creo, en muchos casos, quiere quedar como perfecto, ¿no? Como que está bien. Y la verdad es que no siempre estamos bien. Y a veces necesitamos, y es necesario el consejo de Dios, y se pierde el consejo de Dios. ¿Por qué no piden? Ornella siempre es la que ella toma las horas, ¿no? Pero hay poco interés. Llama la atención eso. Debería estar lleno. Creo que Dios tiene mucho que decir. Y bueno, gracias a Dios, nosotros podemos ser usados como pastores para eso. Puede ser con Filomena también, o con Marco también, con Patricia, si es que yo no estoy. Próximamente parece que voy a estar fuera unas semanas. Pero ahí está. Dios ha dispuesto pastores para que enseñen su palabra, impartan este conocimiento. Y entonces podamos desarrollarnos, crecer. Amén. Me gustaría que termináramos invitando a aquellas personas que quieran hoy día, por una necesidad especial, ponerse delante de Dios y pedir su favor, pedir su presencia, pedir su llenura. Que Dios esté hoy día con ustedes, tener un tiempo con el Señor y que puedan pasar adelante entonces para orar por ustedes y recibir palabra de Dios. Amén.